Buenas tardes, Dios le bendiga, le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, en un silbo apacible aquí en la tarde del domingo 23 de febrero del 2025. En la medicina, la medicina está compuesta de varias ramas. Está la rama dentro de la química, donde existen medicinas, medicinas que son preparadas por laboratorios y que pues se venden en farmacias. Están las farmacéuticas. También existe dentro de la medicina, existe la medicina natural. Ahí entra los profesionales de la salud dentro de la medicina natural, como lo son los naturópatas. Y me llamó la atención el asunto de que, ¿verdad?, todos ellos, tanto el médico normal como el naturópata, trata de trabajar la salud de una forma en que pueda llevar un beneficio a su cuerpo. Y dentro de esos beneficios se toca la parte del corazón. Hay una diferencia que quiero pues mencionarla y quiero llevarla para que pueda ver la iglesia con respecto a su vida espiritual, cómo estamos delante del Señor, qué cosas ocurren y qué cosas deben de ocurrir, qué cosas no están ocurriendo, qué cosas también no deben estar ocurriendo en la vida de todo creyente en Jesucristo. Existe un término o unos términos dentro de la medicina, dentro de lo que son la rama médica, que respecto al corazón, que habla acerca de un paro cardíaco, y también está un infarto cardíaco, un arresto cardíaco. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos nombres, infarto y un paro? Pues mira, el infarto es un coágulo de la sangre que interrumpe, o un coágulo de sangre que interrumpe, que bloquea ese flujo de sangre al corazón. Cuando el corazón está bombeando y existe un coágulo o alguna residuo, alguna sustancia que está sólida y tapa las arterias y provoca esa interrupción del flujo de la sangre hacia el corazón y por ende hacia el cerebro. Los síntomas pues, cuando miras los síntomas, tal vez no son casi leíbles porque pueden comenzar lentamente, aún semanas antes del infarto. Esto es, aunque el corazón no deje de latir. En cambio, el paro cardíaco es una pérdida abrupta de la función cardíaca. El corazón deja de latir inesperadamente. Y a consecuencia de esto, la muerte ocurre en cuestión de minutos si no se atiende adecuadamente, si no existe un tratamiento adecuado. De modo que, iglesia, cuidado con lo que o con eso que coagule tu alma, no sea que provoques un paro en tu vida. Cuidado con provocar un paro en tu vida con esas cosas que coagulan tu alma, tu espíritu. La pregunta entonces viene siendo ¿qué cosas son las que provocan un coágulo en tu alma al punto de infartar? Pues mira, vayamos a Gálatas capítulo 5 verso 19. Dice Gálatas capítulo 5 verso 19: y manifiestas son las obras Manifiestas son las obras de la carne, que son
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuál sería entonces el antídoto contra todo eso que acabo de mencionar, que son las manifestaciones de las obras de la carne? Pues vayamos a los versos anteriores. Dice en Gálatas 5, verso 16: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? ¿La ley de Dios? Vamos a ver. Vayamos a Romanos capítulo 8, verso 2. Dice, voy a leerlo desde el verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Escucha, iglesia, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De modo que si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley del pecado, bajo la ley de la muerte. Conclusión. Siempre he mencionado que la gracia del Señor, somos salvos por gracia, pero la gracia del Señor no puede llegar a la vida de la persona si la misericordia de Dios no le alcanza. Y la misericordia de Dios no puede alcanzar a una persona, no puede alcanzar al ser humano, si en el ser humano no ocurre lo más importante que tiene que haber, y es arrepentimiento. Dios dice en su palabra en el Salmo 51, verso 17, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hechos capítulo 17 menciona que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día al cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. De modo que la gracia de Dios llega a la persona como consecuencia de la misericordia de Dios, que alcanza a la vida de la persona. Pero la misericordia de Dios no puede alcanzar a la vida de la persona si en la persona no ocurre el arrepentimiento, como mencioné en Hechos 17:30. Ahora, la persona no puede venir al arrepentimiento si en la persona, en su interior, no existe una convicción de pecado, porque dirá, ¿arrepentirme de qué? Entonces, ¿cómo yo llevo a la persona a una convicción de pecado que lo lleve a arrepentirse para que la misericordia de Dios lo alcance y su gracia lo salve? En el Salmo 19, verso 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel,
que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, no se corrompe, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, verso 17 menciona que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De modo que cuando nosotros le hablamos la palabra, no la palabra de nosotros, la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, esa palabra va a calar en la persona. ¿Por qué? Porque va a ser guiada por el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Cuál verdad? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si Él es la verdad y la palabra de Dios es la verdad, estamos aquí frente a Jesucristo, frente a la palabra escrita. Y la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Eso va entonces provocar en ti que ocurra un arrepentimiento, una convicción de pecado que te lleve a arrepentimiento, del modo tal que vas a estar con un corazón contrito y humillado, arrepentido, y la misericordia de Dios te va a alcanzar y su gracia te va a salvar. ¿Cómo es eso? Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Iglesia, cuidado con todo lo que coagule tu alma, no sea que provoques un paro en tu vida. Procura evitar a toda costa lo que se menciona en Gálatas capítulo 5, las obras de la carne, porque el apóstol Pablo menciona bien claro, bien contundente. Menciona que estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Lo cual él entonces exhorta a la iglesia, a ti y a mí, querido hermano y hermana, que seamos guiados por el Espíritu, para que no estés guiado bajo la ley del pecado y de la muerte. Para que entonces pueda haber en ti el fruto del Espíritu, el cual es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley del pecado, no hay ley de muerte. Pero los que son guiados, los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. De modo que no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Sobrellevemos los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, la ley del amor. ¿Cuál amor? El de dar en sacrificio. Como Dios
porque de tal manera amó Dios al mundo que dio en sacrificio a su Hijo, a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Iglesia, si escuchaste su voz, no endurezcas tu corazón. Querido amigo y querida amiga, si te topaste no por casualidad, sino porque así lo dispuso Dios con este video, no endurezcas tu corazón. Permítele al Espíritu que pueda romper. ¿Y cómo es eso de permitirle al Espíritu? Porque Él es Dios. Sí, Él es Dios, pero Él es un caballeroso. Y Él va a manifestarse cuando en ti haya una convicción de pecado que te lleve a arrepentimiento y a confesar a Jesucristo como tu Señor. Y entonces el Espíritu Santo va entonces a guiarte ¿a dónde? A su verdad, a su justicia. Por lo cual podamos decir, justificados pues por la fe, tenemos paz, tenemos shalom con Dios. Así que, querido amigo, querida amiga, querida iglesia, si escucharon su voz, no endurezcan sus corazones. Eviten caer en un paro de su alma, de su corazón espiritual, al punto que los lleve a la muerte. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche, o cuando puedan ver este video. Pero que sobre todas las cosas, iglesia, la gracia y la paz del shalom de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en abundancia, y que el Dios de paz os santifique por completo vuestro ser. Amigo y amiga, Dios te bendiga, Dios te guarde, y si escuchaste su voz, no endurezcas tu corazón. Dios les bendiga. Amén.